¿Qué estás tomando? Estoy tomando una Coca-Cola. Una coquita. Está muy cara, ¿no? La coca. Está muy ¿Se cara. fue? Sí, mucha variación. Mucha inflación, ¿no? O sea, es uno de los precios que más está cambiando durante el mes. Durante el mes. Bueno, hablemos de inflación, que es algo que se está tocando en todos lados. Lo podemos hablar con cualquier persona que lo siente. Se siente en el ambiente, se siente en el país, se siente en todos lados. ¿Qué es la inflación? Bueno, la inflación en términos teóricos es un aumento sostenido y generalizado de precios. O sea, tiene que tener esos dos condimentos, ¿no? Si uno ve que un precio determinado aumenta, que un determinado producto aumenta su precio en forma aislada, eso no es inflación. La inflación es cuando es todo un proceso generalizado y cuando se sostiene en el tiempo. Por ende, no es que es un aumento y después cortó y ya estamos todo bien. No, sino que si tiene un aumento de precios, incluso aunque fuera generalizado, si luego baja y no se sostiene en el tiempo, no lo consideramos un proceso inflacionario. Esto es en términos de la definición, pero en términos de qué es lo que causa la inflación, ahí es donde entramos más en la controversia, ¿no? Primero, las consecuencias, como para decirlo así en forma muy rápida, son las que vemos todos los días. Genera distorsión, digamos, lógicamente en los precios, genera que uno se le complica más armar un presupuesto para ir a hacer las compras, genera esa dispersión y ese terreno fértil para que justamente se puedan aumentar los precios y genera ese desconcierto en el público, la unidad de medida, que es lo que nos pasa muchas veces a los argentinos, que ya no sabemos cuánto valen las cosas. Siguiendo la rama de los libertarios, ¿qué piensan ellos sobre eso? Bueno, los libertarios en lo que es la corriente económica toman a lo que es la escuela austríaca. En términos de inflación uno escucha generalmente más a los libertarios hablar de Friedman, que Friedman es considerado para muchos, y ellos me parece que les molesta un poco esta definición, un monetarista, en la escuela de Chicago también se dice, digamos, y Friedman ¿qué es lo que plantea? Plantea que siempre y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario. O sea, Friedman plantea que la inflación es un fenómeno monetario. Por ende, no quiero aburrir acá, digamos, hay una serie de fórmulas por las cuales se desprende esto. Digamos, toma a un economista anterior que se llama Fisher y básicamente dice que cuando aumentamos la emisión monetaria desembocamos en un aumento de precios. Esto básicamente centrado, digamos, en la ley de oferta y demanda. Digamos que lógicamente es una ley que opera en la economía, en la cual, lógicamente, si nosotros emitimos más dinero, lo que tenemos es más oferta de un bien. Y a su vez, tenemos una demanda que en este caso podría estar estática. Entonces, si tenemos más oferta de un bien que demanda, naturalmente lo que hace es que cae ese precio. Entonces, si cae, digamos, el precio de la moneda, sería una inflación, vamos a decirlo así. Entonces, el peso vale menos, entonces se genera inflación. Entonces, la ley de oferta y demanda es en la que ellos se basan, y es una ley que opera y que podemos tomarla como válida. Naturalmente, si nosotros tenemos una X cantidad de dinero y una determinada demanda de dinero y nosotros aumentamos esa emisión, naturalmente podemos generar inflación. Ahora, ¿cuál es el punto central? Y acá ya viene una de las principales falacias de los libertarios, que es justamente que esta emisión monetaria puede estar respondiendo a un aumento de precios. O sea, sabemos que hay una correlación, cierta correlación, no siempre y no en todo momento, entre la emisión y los precios. Pero esto no quiere decir que en realidad la emisión esté acompañando un aumento de precios. Básicamente, si todos los bienes a nosotros nos aumentan mañana un 20%, tiene que haber un 20% más de emisión para que las transacciones se realicen. Entonces, no necesariamente, digamos, una mayor emisión es la causante de la inflación, sino que puede estar respondiendo en forma inversa, ¿no? Digamos, esto es como principal premisa. Y segundo, centrarnos solamente en la emisión es un problema, digamos. Cuando yo te digo, bueno, okay, la inflación es un problema de emisión monetaria, punto, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, es como, básicamente como si yo te dijera, suena triste el ejemplo, pero lo voy a decir, no sé si todos sabemos que nos vamos a morir generalmente por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, se nos para el corazón y ahí te considerás que te moriste. Entonces, yo te digo, bueno, ¿cómo ideamos la medicina? Podríamos decir, bueno, entonces pongamos todo cardiólogo para que ese corazón no se pare y punto, y resolvemos todo el problema. No, pará. Tengo que ver cuáles son las causas que hicieron que primero no se pare el corazón. Entonces, no me hace falta solamente cardiólogo, sino todas las otras disciplinas de la medicina, digamos, todas las otras especialidades de la medicina. Entonces, esto, digamos, poner solo el eje en la emisión y no decir qué es lo que lo genera, es lo que genera problemas. Cuando indagas un poco más en los libertarios, ahí te dicen, bueno, en realidad lo que lo genera es el déficit. Que el déficit, en la inmensa mayoría de los países, hay déficit. Digamos, poner el eje solamente en la emisión y no en qué fue lo previo que generó la emisión,
es un problema. O sea, lo que querés decir es que no solo la emisión monetaria es una causa, sino que hay otras. Hay otras. Por ejemplo, acá tenemos lo que llamamos inflación importada, por ejemplo. Por poner el mismo ejemplo que te decía de si aumentan los precios, tengo que aumentar la emisión para convalidar esos precios. Entonces, si por ejemplo aumenta el precio del petróleo, un caso que ocurrió en la década del 70, que ocurre de vez en cuando tenemos aumento del precio del petróleo. Naturalmente, eso llamamos inflación importada. ¿Por qué? Porque Argentina y cualquier país, y casi todos los bienes que consumimos, tienen transporte ahí adentro, o sea, tienen consumo indirecto de petróleo. Entonces, si lo que nosotros hacemos es aumentar los precios porque todo lleva una logística y le tengo que aumentar ese precio porque me aumentó el petróleo, en realidad aumentó el petróleo porque los miembros de la OPEP subieron el precio del petróleo, o sea, de los países productores de petróleo. Y entonces, en definitiva, es una inflación importada. No la generé yo como país, sino que me vino dada de afuera. Incluso, también tenemos el caso de que, por ejemplo, los bienes que nosotros exportamos también nos pueden generar inflación. Por ejemplo, si sube el precio del trigo a nivel internacional y nosotros somos exportadores de trigo, lo que va a ocurrir es que los precios del pan van a aumentar. ¿Por qué? Porque, digamos, los mismos productores de acá van a exportar y al exportar a un mayor precio, también van a vender en el mercado local a un precio mayor. Toda una cadena. Es toda una cadena. Y después hay otros tipos de inflación, como la de variación del tipo de cambio. Básicamente, para decirlo en términos muy coloquiales, sería la devaluación. O sea, cuando tenemos una devaluación, un salto devaluatorio, lo que tenemos es que generalmente en Argentina acompaña la inflación ese salto devaluatorio. No hay antecedentes cercanos en los cuales se produzca una devaluación y no se produzca inflación detrás. O sea, ¿y esto por qué? Porque estamos muy vinculados al dólar. Y digo el dólar como representativo del tipo de cambio, ¿no? Entonces, al estar muy vinculados al dólar y al tener una economía extranjerizada, que es otro proceso bastante interesante y nocivo en aspectos inflacionarios, es que tenemos muchos agentes económicos, muchos empresarios que piensan en dólares. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un CEO, un gerente general de una multinacional, y él tiene un presupuesto que lo tiene que hablar con el gerente general de la casa matriz. Entonces, a esa casa matriz, ¿cómo le entrega el presupuesto el gerente general de Argentina a el que está en Bélgica, Holanda o donde sea? ¿Cómo se lo entrega? Se lo entrega en divisa dura, en dólares, en euros, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tengo que cumplir un presupuesto con unas premisas de venta, de gastos y demás, si a mí el tipo de cambio se me va arriba, si hay una devaluación, y entonces los dólares me cuesta más adquirirlos, yo voy a tener una tendencia natural. No digo que sea perfectamente igual. Lo que digo es que lo que va a ocurrir es que voy a tener una tendencia a aumentar los precios para cumplir mi presupuesto. Entonces, la economía extranjerizada hace que haya puja por los dólares. Si esos dólares cuestan más, lo que va a ocurrir es que yo voy a tender a aumentar los precios. Lo máximo que pueda, lo máximo que el mercado convalide. Tenemos una concentración económica. ¿Eso podría decirse que es otra causa de la inflación? La concentración económica, en realidad, hay economistas que dicen que sí. Yo la tomaría más la concentración como un acelerador de la inflación. ¿Por qué? Te voy a explicar los motivos en forma más o menos con ejemplos, como para que tengamos claridad sobre este punto. Y esto es importante porque hay muchos economistas heterodoxos. Acá no meto a los libertarios, porque los libertarios en este sentido están bastante en lo cierto, que es, en realidad, la concentración lo que produce son saltos generalmente de precios. La concentración, o sea, la conformación de monopolios, oligopolios, lo que hace es que vos puedas fijar un precio a un nivel más alto. Esto no habla, como dijimos en la definición, de un proceso sostenido y generalizado de aumento de precios, sino que sería un salto en el cual obtengo una ganancia mayor y me quedo ahí, o no, o sigo la inercia inflacionaria. Pero en el caso de Argentina, en la postconvertibilidad, todas las ramas concentradas de la economía, o sea, donde hubo oligopolios o monopolios, aumentaron más los precios que la media de las empresas. Entonces, la concentración es terreno fértil para que se puedan aumentar más los precios. Pero no es una causa. ¿Por qué? Porque vos tenías un alto grado, por ejemplo, de concentración en la década del 90 y vos no tenías, a partir del 91, con la ley de convertibilidad en Argentina, y vos no tenías inflación. Europa también estaba concentrada y hasta hace unos años tampoco tenía inflación. Entonces la concentración no es una condición suficiente como para que haya inflación, sino lo que hace la concentración es, en un clima, en un río revuelto, lo que hace es sacar un mayor provecho, esto es lo que muestran los datos, sacar un mayor provecho de esa situación inflacionaria. Pero para cerrar un poquito lo anterior, también hay otras explicaciones de inflación, por ejemplo la de lucha de clases, que esta es una visión más marxista, que básicamente lo que dice es que
hay una puja, digamos, entre los asalariados y los empresarios, vamos a decirlo así, por quién se queda con una mayor porción del valor o del precio, si queremos decirlo en términos más amenos, digamos, el precio, que se fija un precio. Okay, yo quiero un salario más alto. Bueno, ok, yo te doy un aumento de salario, pero a su vez aumento los precios de lo que vendo. Entonces, ¿qué porción de lo que yo vendo vos te quedás como asalariado? Y esto también es algo que se puede seguir, digamos, en determinados periodos, que eso también es importante cuando uno trata de encontrar la causa de la inflación y demás, es que puede ser multicausal, o sea, puede haber muchas causas y pueden cambiar entre sí las causas. Por ejemplo, hay periodos económicos donde sí, uno ve un aumento de salarios y ve un aumento de la inflación bastante similar. Hay otros donde no. Entonces, bueno, lo que explica el marxismo, en base a lo que pensaban los clásicos, Smith y Ricardo, es que justamente el trabajo es el que genera valor. Entonces, obviamente, si yo pago por ese trabajo un mayor salario, voy a tener una mayor presión para que haya un aumento de precios. Y después otra causa más, digamos, por eso te digo, son muchas las posibles causas de inflación, por eso es un proceso muy complejo, acá lo estamos tratando de reducir al máximo, pero que ellos tratan de simplificarlo, es la insuficiencia de oferta. Por ejemplo, si uno tiene una demanda determinada, crece esa demanda y el empresario por algún motivo no puede abastecer esa oferta, tiende a aumentar los precios, ¿no? Como si, no sé, yo vendo 100 unidades de algo que produzco, una remera, y de golpe esa remera me empiezan a requerir 120. Y yo, por un motivo X, no decido comprar una máquina más para producir 100 remeras más. Sino que lo que hago es digo, no, me quedo con esta máquina que produce 100. ¿Qué hago naturalmente? Aumento los precios. Entonces, la inflación puede responder a una insuficiencia de la oferta, que esto no se da casi nunca, porque generalmente se puede dar en algunos sectores, pero no en forma generalizada. Y después, muy importante, y esto un economista se llama Lucas, lo desarrolló bastante bien, que es la cuestión de las expectativas. También es importante tener en cuenta cuáles son las expectativas que hay acerca de la evolución de los precios. Entonces, por lo general, si uno hace, y esto se suele hacer también, encuestas, por ejemplo, ¿cuánto cree usted que va a ser la inflación el próximo año? Generalmente existe bastante compatibilidad, no exactitud, pero bastante compatibilidad. O sea, si uno cree que va a haber una inflación entre tanto y tanto, puede, digamos, eso genera una inercia. ¿Por qué? Porque los agentes que tienen que tomar decisiones, uno cuando tiene que ir a negociar algo, tiene en cuenta esa inflación. Y a su vez, por último, digamos, porque son muchas las explicaciones, la traté de reducir al máximo, es también la inflación inercial. O sea, lo que tenemos es contrato de alquiler, ¿no? Uno tiene un contrato de alquiler que semestralmente se le ajusta, ¿no? El precio, se le pone un precio nuevo, ¿no? Ese precio nuevo, bueno, justamente marca una inercia, una inflación contractual, inercial, en la cual ya está establecido que ese precio va a ir variando. Entonces, por más que uno quiere cambiar bruscamente la inflación y llevarla el día de mañana a cero, lo que va a ocurrir es que va a haber un montón de contratos que están vinculados a esa inercia inflacionaria, lo cual va a hacer que estos procesos de desinflación tarden más. Y es natural que, digamos, que eso ocurra. Así que, digamos, esto es un poco el espectro muy general de las explicaciones y más importantes que podemos decir de inflación. Entonces, ¿cómo me resumirías el concepto inflación libertarios? Bueno, justamente ellos lo que tratan de mostrarnos es que hay una sola causa, ¿no? O sea, hay una sola causa, correlaciona. Básicamente los libertarios lo que van a decir es que hay una única causa, que es la que genera inflación, y como vimos justamente hay múltiples posibles causas. O sea, lo que ocurre es que pueden ser una combinación de varias de estas, ¿no? Me puede subir el precio del petróleo, puedo tener mayor emisión, o sea, incluso la puedo tomar como válida la de los libertarios, puedo tener otro contexto, me puede subir el trigo, el precio internacional del trigo, ¿no? Entonces el pan me sube, entonces eso arrastra el resto de los bienes, porque el pan es bastante consumido en general. Y entonces lo que nos va a ocurrir es eso, que se genera distintas causas que pueden generar la inflación. No es una cuestión simplista. Lo que pasa es que a veces para la televisión, para los medios, estas resoluciones simples o para alguien que digamos, no quiere estudiar y profundizar o analizar qué es lo que termina ocurriendo, entonces las respuestas simples son llamativas, pero llaman la atención. El tema es qué ocurre en la realidad, o sea, qué termina pasando. Y de hecho, hicimos el ejercicio del año 2015 en adelante a ver qué correlacionaba mejor con la emisión, porque son datos que podemos comprobar, ¿no? Con la emisión, estamos hablando de 2015 en adelante, no estoy diciendo que siempre sea así. La emisión monetaria, los salarios, el dólar, un poco todo lo que fuimos repasando acá. Bueno, correlaciona medianamente, no en forma bastante estricta con el dólar, en algunos momentos correlaciona bien con el salario. Entonces, no hay ni... Y también puede ser una causa en un determinado momento, pero en principio podemos decir que se puede dar por distintos aspectos. El dólar, sin lugar a dudas,
y esto es algo que no se suele decir, está muy vinculado en Argentina con eso. Porque, por ejemplo, en la convertibilidad, en la década del 90, 91 en adelante, con la ley de convertibilidad, ¿qué fue lo que pasó? Anclamos un peso, hicimos la convertibilidad, que es un peso igual a un dólar. Y ahí lo que obtuvimos fue una estabilidad de precios. Ahora alguno me podrá decir, no, bueno, pero hubo otros ingredientes seguro y da para discutirlo muchísimo. Pero lo que digo, tuvimos déficit en la década del 90. Y sin embargo, lo que obtuvimos fue que no teníamos, con otras consecuencias económicas muy criticables, pero digo, en materia de inflación, de lo que estamos hablando hoy, se consiguió estabilidad en los precios. Entonces, para cerrar esto, en Argentina no hay una causa de inflación. No fue que viene de años la misma causa. No hay una única causa y tampoco cuando encontramos las causas es siempre la misma. No se repite siempre la misma. Por eso, cuando nos encontramos ante un proceso inflacionario, tanto acá como en cualquier lugar del mundo, lo que hay que hacer es tratar de ver, de investigar, de analizar cuáles son las causas que en ese momento determinado están generando inflación. Estamos en un contexto de guerra como el que tenemos ahora, hay que explicarle a los europeos que en realidad fue porque emitieron más y no porque tienen una guerra muy cercana, ¿no? Entonces, esto nos muestra que decir que la emisión monetaria es la única generadora de inflación es una falacia libertaria.